Esta sería la tercera hora, entonces hay que registrar su asistencia, por favor. Esta tercera hora, vayan registrando su asistencia. Oh, ya me desesperé. ¿Por qué, Sujei? ¿Qué pasa? Ay, perdón. No, nada, perdón. Ahora vamos a estar inquietos porque no vamos a saber qué es lo que desespera a Sujei. Bueno, vamos a compartir, terminamos la presentación. Ok, vamos con la NIA 620. Dijimos que esta NIA habla del trabajo de un experto. Antes de comenzar, yo quisiera saber qué saben ustedes, qué entienden, qué conocen, a qué personas se les denomina expertos. Joven Miguel, ¿qué opina usted? Yo opino, profesor, que la persona experta es la que tiene un vasto conocimiento sobre algo en específico. Ajá. Y algo ya vivido en ese tema. Ok. Que lo domine, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Yo también concuerdo con Miguel. Alguien con mucha experiencia y mucho conocimiento sobre el tema. Gracias, Diego. Okay. Tú siempre me apoyas. Eso. Y podemos pensar que esa persona tendrá la forma de soportar o de evidenciar su experiencia, ¿verdad? ¿Cómo pudieras tú identificar a alguien que es un experto en algo? En el dominio, cuando habla del tema en específico, puede ser. Variando si hay un problema o algo, da solución inmediata o da puede ser para poder solucionarlo. Puedes tener conocimientos completos del tema porque sea alguien que lee mucho o que se informa mucho. Hay gente que son expertas en temas que no tienen la menor idea de qué se tratan porque no lo han trabajado. Vamos a pensar, Miguel puede tener conocimiento y ser un experto sobre medicina alternativa, pero él no es médico. Sin embargo, tiene el conocimiento porque le interesa, le apasiona y lo investiga. ¿Cómo podríamos evidenciar que ese conocimiento de Miguel es cierto? Pues quizás Miguel, dentro de su preocupación por saber, ha tomado algún curso, algún diplomado, algo, y le han otorgado algún tipo de documento en donde dicen que tomó las horas, que tomó la capacitación, que resolvió satisfactoriamente el curso, algo que lo acredita. Entonces, estaríamos hablando que no es solamente el conocimiento, sino también la manera que tenga de evidenciar que lo posee. Sí, porque si yo tengo alguna enfermedad, jamás me iba a imaginar que Miguel, que está estudiando contaduría, pudiera tener conocimiento sobre medicina alternativa, ¿no? Entonces a lo mejor él me diría, oiga, ya probó con imanes, ya probó con hierbas, ya tomó homeopatía, ya hizo, porque son médicos alternos o procesos alternos. Y quizás lo sabe porque le apasiona, porque tiene un familiar que es médico, porque alguna situación. Pero la cosa es que no es solamente conocimiento, sino también evaluar con qué se puede evidenciar que lo tiene. Y quizás también la recomendación, a lo mejor Sujei y Diego me dicen,
oiga, pues acuda con Miguel, él me ha atendido, él me ha resuelto. Entonces, el que alguien más hable de tu trabajo evidencia tu calidad como experto, ¿sí? Porque alguien te recomienda. Puede ser en tu actividad o fuera de tu actividad o en otra cosa. Entonces, la NIA 620 nos dice que básicamente las responsabilidades del auditor se definen cuando se encuentra haciendo una auditoría de estados financieros y se da cuenta de que hay ciertas áreas en las que él no tiene capacidad de dictaminar. Quizás porque está limitado en sus conocimientos o quizás porque totalmente desconoce sobre el asunto. Y por lo tanto, debe de vincular el trabajo de una persona, de una organización especialista en un campo diferente a la que él posee control y conocimiento, que en este caso sería contabilidad y auditoría. Esto quiere decir que necesita del trabajo de un experto. Este experto es aquel que tiene habilidad, conocimiento y experiencia suficiente en ese campo y que de alguna manera el auditor se va a apoyar en él para poder obtener evidencia suficiente y apropiada para la auditoría. ¿En qué, Alan? Estoy leyendo aquí que se está conectando, Alan. ¿En qué áreas consideran ustedes que no tienen suficiente conocimiento y que necesitarías de un experto que sí lo tenga para que te ayude? ¿Qué opinan ustedes en este momento, imaginando que ya son próximos a egresar y que dicen, si ya me mandan a una auditoría en esta área, yo no tengo experiencia y sí requeriría de un experto que me asesore? ¿Auditoría? En auditoría, ok. Dices, Sí, es porque la bueno, primera. bueno, a mí Dices, en lo personal nunca, oh, ¿qué pasó? te escucho. ¿Me fui o sí fue? Ah, digo, en lo personal, bueno, yo no he tenido experiencia. Ay, no, va a ser mi internet, creo. Te escucho, adelante, Elizabeth. Ah, sí, perdón. Digo que en lo personal, pues yo no he tenido experiencia en la parte de la auditoría como tal a un 100%. He trabajado con un contralor que hace auditoría, pero no hemos visto todo lo que hemos aprendido en clases sobre las niñas. Él me dice que auditamos y revisamos y ya está. Entonces no, pues no tengo mucha experiencia, menos yo, pues. Entonces, posiblemente sí puedes hacer una auditoría, pero habrá áreas específicas en las que dices aquí, ¿cómo le hago? Ok. Entonces, es válido en ese aspecto que te apoyes en un experto, ¿sí? Que puede controlar un área de las cuales tú no tengas la experiencia todavía. No quiere decir que no la llegues a tener. En algún momento de tu vida la adquirirás, pero si en este momento dices, no me considero suficientemente capaz, puedes apoyarte en el trabajo de un experto en el área que necesitas que te fortalezca. Y sí, vas a tener que ver de qué manera con su trabajo tú puedes soportar y concluir sobre un trabajo de auditoría. Generalmente las áreas que se nos piden que apoyemos son aquellas en las que no tenemos relación o mucha experiencia. Imaginemos, ustedes tuvieron la clase de Derecho Constitucional, de Derecho Mercantil, de Derecho Fiscal, posiblemente Derecho Laboral, y están ahorita en una revisión de auditoría y resulta que la compañía va a necesitar hacer ciertos despidos de personal, no de forma inmediata, pero a lo mejor sí para 2021, porque por motivos de la contingencia le está yendo mal y una posible alternativa de solución es hacer los despidos. Y te piden que tú intervengas en la elaboración de un plan de retiro de ese personal, en donde se van a indemnizar a unos, a otros se les va a hacer un plan de retiro, porque a lo mejor ya tienen suficiente edad como para pensionarse, etcétera, y te piden el apoyo. Yo quiero preguntarles a todos ustedes que estudiaron esos derechos, ¿tienen experiencia suficiente para elaborar un plan de liquidación y de retiro? No, hombre.
¿qué harían? ¿En quién se apoyarían para elaborarlo? Le hablo a usted. No, yo no soy abogado. Ah, entonces a José Luis. José Luis está estudiando Derecho y debe de saber cómo hacer esto, pero ¿tendrá la suficiente experiencia? Necesitaríamos saber cuál de las personas que conocemos es un perito o un experto en la determinación de planes de retiro o planes de indemnización al personal. Y él nos tendrá que ayudar. Vamos a pensar otro ejemplo. Yo necesito evaluar la inversión en planta que tiene un negocio. Y resulta que muchos de esos activos superan los 20 años de edad. Algunos otros, yo no tengo la documentación soporte y son máquinas o equipo que todavía se utilizan. Pero como ya se encuentran totalmente depreciados contablemente, no quiere decir que inutilizados físicamente. Pero yo tengo que otorgar un valor a todo eso. ¿A quién me tengo que apoyar o a quién tengo que pedirle ayuda? ¿No se les ocurre nada? Vamos a imaginar que Dulces Montes nos llama y dice, por la contingencia tengo problemas y voy a vender mi planta. Necesito que me ayudes a validar el valor de mi activo. Y te mandan a Poncitlán y estás allá en Poncitlán revisando la empresa. Ya saben que allá se encuentra la fábrica, pero el equipo ya es viejo. ¿Cómo puedo yo otorgarle a ese equipo un valor ahorita en este momento para que él lo considere en el precio que va a vender su planta? Él tiene el valor en libros, pero el valor en libros no necesariamente es el valor de mercado. ¿Qué requiero hacer para poderle ayudar? ¿Nunca se han visto en esa situación en ninguna empresa ustedes? Resulta que cuando las empresas necesitan inventariar sus activos fijos o actualizar el valor de los mismos, recurren a un perito evaluador. Él es el experto. Aunque yo tenga las facturas y aunque yo diga que puedo actualizar con base en INPCs, el único que puede decirnos el valor de mercado, la realidad de los activos, es el perito evaluador. Él es el experto, es un ingeniero que generalmente por sus conocimientos técnicos que tiene puede determinar vidas útiles, valor de mercado, vida útil remanente de los activos. A diferencia de nosotros que podríamos calcular aproximaciones porque aplicamos INPCs con base en fechas de adquisición a la fecha en que estamos actualizando. Pero eso es solamente un reconocimiento de valores inflacionarios. No le estamos dando valor real a ese activo. El perito sí. Entonces, en esos casos es cuando lo requerimos y por eso existe la NIA 620 que dice que podemos hacer uso del trabajo y la experiencia de ellos. Sí, voy a continuar. Dice en esta NIA que debemos definir nosotros, los auditores, si es necesario e importante el uso del trabajo del experto para complementar el proceso de auditoría de los estados financieros de una entidad y determinar si el uso del trabajo del experto es adecuado, pertinente y coherente con los propósitos que tiene el auditor para el desarrollo de la auditoría. Aquí viene una definición de experto que va a apoyar al auditor. ¿Quién me ayuda a leerla? Miguel quiere leer, profe. A ver. Miguel ya te pidió su hey que hables por ella. Creo que ni dijo mi nombre, pero bueno. Dijo Miki, pues es el único Miki. No, yo no soy Y yo Miki. no fui. No, yo no soy Miki.
Y yo no fui. ¿No? Bueno, ¿No? adelante, Miguel. Ah, bueno, experto. Es una persona u organización con habilidad y experiencia en un campo distinto al de la contabilidad o la auditoría. Un experto puede ser un experto interno del auditor, quien es un socio o personal asistente que está sujeto a las políticas y procedimientos del control de calidad de la empresa, o un experto externo del auditor que no hace parte del equipo de trabajo, que tenga conocimiento como por ejemplo en evaluación de instrumentos financieros, terrenos y edificios, cálculo actuarial de pasivos asociados a seguros o planes de prestaciones, estimación de reservas de petróleo y gas, e interpretación de contratos, leyes y reglamentos para que el auditor pueda distinguir las áreas que no están relacionadas con la contabilidad y la auditoría. Algunas veces será necesario su juicio profesional. Muchas gracias, Miguel. De nada. Entonces, esta De nada, es la definición de experto que nosotros debemos de tener presente para que sepamos cuándo sería conveniente utilizarlos a ellos. No quiere decir que porque nos pasó de noche en la facultad algún tema, por eso sea justificable el usar a un experto. Por eso dice en esta diapositiva una definición de cuándo determinar la necesidad del experto. Y será ahora Sujei quien nos va a apoyar a leerla. ¿Me escucha? Sí. Determinación de la sociedad de un experto. Es importante. Perdón. ¿De qué? ¿Experto? No, dijiste de la sociedad. Ok, va de nuevo. Determinación de la necesidad de un experto. Es importante que el auditor determine si usará o no el trabajo de un experto cuando se hace necesario que exista pericia en un campo específico y distinto al de la contabilidad o a la auditoría, y que permita obtener claridad y entendimiento de la entidad y su entorno de la misma manera, que se puedan identificar y evaluar los riesgos significativos para diseñar y realizar otros procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos identificados, obtenido así suficiente evidencia apropiada de... Espérenme. Ay, no sé qué. Dice... Ay, ya me perdí. Es la última línea. Y que respondan a los riesgos... ¿Sí hay? Sí, adelante. Procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos identificados, obtenido así suficiente evidencia apropiada de la auditoría para la formación de la opinión sobre los estados financieros. No veo lo de Así abajo. es. Sí, está bien. Muchas gracias, Sujei. De nada. Ahora la compañera que pidió que Miki hablara, ¿nos puede leer esta diapositiva, por favor? Profe, dije Miguel. Ándale, Elizabeth, adelante. Te creo. Naturaleza, oportunidad y alcance de los procesos de auditoría. Cuando se usa el trabajo de un experto, es posible que el riesgo de detectar riesgos significativos pueda aumentar, ya que pueden existir limitaciones de los conocimientos en ciertos campos particulares distintos a la contabilidad o al de auditoría, que la administración o el auditor no puedan desentrañar de manera sencilla. Ok. Quiere decir que tenemos que tener presente que el hecho de que estemos limitados con el conocimiento específico de alguna situación puede elevar el riesgo o el factor de riesgo de errores significativos dentro de la auditoría. Sin embargo, si evaluamos que el trabajo del experto va a ayudarnos a disminuir dicho grado de error, pues es una justificación más del por qué sí es conveniente que lo utilicemos. Vamos a ver quién nos va a apoyar con esto.
Kio, ¿nos puedes apoyar leyendo esta, por favor? Kio se nos fue a cenar. Yo le ayudo, profe. Adelante, Daniel. Dice, competencia, capacidades y objetividad del experto. El auditor debe de evaluar si el experto tiene la capacidad, competencia y objetividad para el desarrollo del trabajo y cumplir con los propósitos del auditor. Es importante mencionar que estos factores pueden afectar de manera significativa el trabajo del experto mismo y de igual manera los propósitos del auditor. Bien, aquí hay que tener muchas gracias. Hay que tener cuidado porque acuérdense que el experto tiene cierta capacidad, tiene cierto conocimiento de lo que él vale y de lo que él sabe. Y a veces esta misma situación puede provocarnos algún tipo de conflicto en el trabajo, en el desarrollo de la auditoría. Entonces, es muy importante que el experto y el auditor aterricen qué es lo que se desea de él, qué es lo que se le requiere. Porque a veces toman ellos iniciativas que vienen a afectar la ocurrencia de la auditoría. Entonces, como poder delimitar entre los dos, el auditor y el experto, hasta dónde es conveniente que entre o intervenga el experto para que no les arrebate el control de la auditoría y entonces pueda provocar que ustedes se desvíen del verdadero objetivo de revisión y de contratación del experto. ¿Sí? Que ustedes puedan ser al rato manipulados por el experto y no ustedes apoyarse en el punto de vista o trabajo del experto. Se voltea de pronto ahí y entonces sí tenemos que delimitar bien responsabilidades y profundidad del trabajo que realiza para que el control lo sigan teniendo ustedes y puedan determinar que no existe ningún tipo de situación que pueda entorpecer el trabajo de la auditoría. Las capacidades que tiene el experto no lo deben de llevar a que pierda la objetividad del trabajo que está realizando. ¿Ok? O que les convierta a ustedes y les confunda el trabajo. Cuando hacemos uso del trabajo de un experto, sí tenemos que hacer referencia al mismo en el dictamen. Eric, ¿me puede apoyar a leer esta lámina, por favor? Sí. Utilización del trabajo realizado por otros. Referencia al experto en el dictamen del auditor. El auditor no deberá referirse al trabajo de un experto en un dictamen del auditor donde contenga una opinión no calificada. Si lo exige la legislación o regulación, el auditor tendrá que especificar en el dictamen de auditoría que dicha referencia no afecta o cambia su responsabilidad por la opinión del auditor. Al igual que cuando el auditor hace referencia al trabajo de un experto en el dictamen de auditoría, con la justificación de que es importante para entender una modificación a la opinión del auditor. Gracias, Eric. El hecho de que nos apoyemos en el trabajo de un experto no implica que no tengamos la obligación de emitir la opinión y no implica que no tengamos la obligación de mencionar que tuvimos ayuda en el transcurso de la revisión. Así como el boletín 610 hablaba de auditoría interna y que teníamos que mencionar que en algunas áreas nos apoyamos en ellos, ahora el 620 dice, ok, de la misma manera tendrás que explicar por qué tu juicio se basa en la recomendación o en la observación realizada por el experto. ¿Por qué él tuvo que haber intervenido para que tú pudieras llegar a una conclusión y hacer determinado tipo de opinión? Entonces sí tenemos que hacer referencia al área o áreas en donde nos tuvimos que apoyar en el experto. En una lámina anterior hablaba que el experto podía formar parte del despacho.
Hay despachos que tienen un servicio muy amplio para ofertar a sus clientes. No solo es auditoría y asesorías de contabilidad e impuestos, también dan otro tipo de asesorías legales, laborales, mercantiles, fiscales, etcétera. Y quizás el experto está dentro de nuestra nómina en el despacho. Pero si no lo está, es posible que pueda ser un externo de otra firma o un independiente. Entonces, el trabajo que él nos apoye tendrá que ser reconocido y tendrá que ser evidenciado o revelado dentro del dictamen del auditor. ¿Sí? Ok. Ahí terminamos con esta presentación de las mías 600. Ustedes estaban terminando las 610, que es una norma chiquita. Ahora les agrego las 620. Si ustedes revisan la actividad de esta semana en plataforma, ustedes tienen que hacer esto. ¿Sí? Hay un video por ahí que tienen que observar para hacer una reseña y tienen que hacer un mapa conceptual de la NIA. Entonces van a terminar las 610 y van a elaborar esta de las 620, que como observaron es muy pequeñita. ¿Cuánto les falta de las 610? Yo ya la terminé, profe. Bien, ¿quién más terminó? Yo, maestro. Ok. ¿Les parece si las compañeras nos pueden compartir su imagen? Las observamos a ver cómo van. Los demás continúan trabajando y tienen que adicional hacer las 620 para que pueda quedar completada la actividad. Entonces, no sé cuál de las dos quiera mostrarnos su trabajo o lo que lleva de su trabajo. Ya está habilitado para que puedan compartir. Ok. Mira, Elizabeth, qué bonito le quedó. Propósito, auditoría, funciones. Ok. ¿Está segura que usted iba para auditora, para contadora? Yo como que le veo que iba para diseño, para ese tipo de... Ok. Me parece muy adecuada su mapa. Muchas gracias, Elizabeth. Ya, profe. ¿Alguien más? No, maestro, la Elizabeth me humilló. Ay, no. A ver, Andrea, compártanos. Vean nomás mis porquerías. ¿Quién dice que son porquerías? Está bien. Lo importante es lo que contiene, Andy. Acuérdense que cada quien tiene su estilo, ¿sí? No podemos ser todos iguales porque entonces estaríamos teniendo robots. Entonces, cada quien es único y distinto de los demás y cada quien tiene su estilo. Entonces, creo que su mapa también está correcto porque cubre con todos los términos y conceptos que deberían de estar formando parte del mismo. Gracias. ¿Ya lo quito? Ya. Ahora les quedaría a las dos las 620 por terminar. Y a los demás, pues terminar las 610 y las 620. Sí. Voy a cerrar yo mi archivo porque ya no lo necesito. En el chat ahí ya los 16, ya no faltó nadie porque lo voy a guardar. No, ¿verdad? Entonces, Creo que ya, maestro, esperé. A ver, te espero, Daniela. ¿Va a entrar prefectura? Profe, hoy no salimos Mande. a las 10:20. No, sí, profe, ya le Sí, puse. ya vamos a Gracias. salir ahorita porque nos la aventamos corridito sin receso. Pero por eso necesito guardar el chat. ¿Sí? Ya entonces ya no faltó nadie, ¿verdad? Entonces lo voy a guardar. Perfecto. Ya quedó guardado. Entonces, chicos, para
terminar la clase, ya que no tuvimos receso y nos lo aventamos de corrido. Ya llegó el avisito de que quedaban los 10 minutos, porque van a ser las 10:20. Tenemos pendiente que los demás concluyan su información del 610. Que todos elaboren el formato de la 620 y que adicional vean los videos que les subí a la plataforma. No recuerdo si son 2 o es uno solo que habla de los 2, pero hay que verlo, no son de tanta duración y hay que preparar una reseña y subirlo. Su vencimiento es al día 1 de noviembre. Respecto a lo del 2 de noviembre, aparentemente, según lo que yo recuerdo que vimos en el calendario, parece ser que va a haber una suspensión de actividades, pero se los confirmamos, ¿sí? Antes de todo hay que confirmarlo y yo les mandaría un mensaje. De ser así, como es el único día que nos vemos, les pediría que realicen las actividades de la plataforma. Si tuviesen alguna situación, pues que se pongan en contacto conmigo y veríamos la manera de explicar algo que no pudiera quedar claro. Todo lo tenemos cargado en plataforma, presentaciones, información, documentación, con la que ustedes puedan realizar las actividades sin mayor problema. Pero si existiera algo que no les quedara claro, lo consultan directo conmigo. Y les confirmaremos, yo creo que su coordinadora les hará llegar el aviso para todas las materias, no nomás para la mía, que de lo que pudiera suceder el día lunes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que es el día 2 de noviembre. ¿Alguna maestro, pregunta, gracias. alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, en virtud de que no tuvimos receso, pues vamos a cortar No, aquí. todo bien. ¿Sí? Porque ya cubrimos el tiempo. Entonces, que descansen. Los veo la próxima semana. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Maestro, gracias. Buenas noches. Buenas noches, profe.